Bueno, la idea de escribir este libro está asociada a la asignatura de Historia, Arte y Estética de la Ingeniería Civil. Realmente la impulsora del libro fue Mercedes, que tomando el relevo de José Antonio Fernández Ordóñez, nos dijo que teníamos que, entre todos, construir un texto que sirviera de base a los estudiantes de la asignatura, ¿no? Y durante el desarrollo del libro hemos tratado de que ese texto tenga más alcance y que pueda servir también pues, a los ingenieros civiles en general, a los ingenieros de caminos y a cualquier persona que tenga curiosidad también por la historia de la construcción. Pues claro, yo he estado dando esta asignatura pues 36 años y a lo largo de tantos años he estado sometida a muchos estudiantes que siempre demandaban la asignatura, ¿no? Tener un libro, porque hacíamos, claro, referencia a cosas que desconocían y eran muchos libros, y entonces que hiciéramos un compendio donde todo estuviera incluido, ¿no? Y por eso nace este libro, ¿vale? Por supuesto, las obras públicas no cumplen una única función. Sí que se proyectan para algo útil, pero siempre, como tienen una relevancia territorial extraordinaria, siempre tienen un carácter identitario y transformador de los sitios donde se ubican, ¿no? Entonces, los usuarios de esas obras públicas enseguida le otorgan unas significaciones a esas obras que están usando, ¿no? Forman parte de sus vidas, forman parte de sus paisajes, y los constructores, los autores, los ingenieros, cuando proyectan las obras, siempre son también conscientes de lo que están haciendo tiene esa relevancia, porque al final construir es muy importante. Bueno, yo no sé si la estética fue lo más importante en un ejemplo como el puente de Saguinatobel de Mallar, pero desde luego sí que demuestra que la verdad estructural de ese puente conforma su belleza. Las tres es que Billington definió con el arte estructural, ¿no? La E de eficiencia, economía y estética. La intención del libro, como hemos contado, nace con la vocación de ser el libro de una asignatura, pero en realidad este libro pretende ir mucho más allá y convertirse en una referencia de la historia de la ingeniería, de la estética de la ingeniería, y no solo dirigido a los profesionales de la ingeniería, sino a cualquier persona ajena a este mundo que sea curioso. Un buen ejemplo de un elemento que hemos descubierto o hemos profundizado durante el libro es la historia de la construcción de Santa Sofía en Estambul. Fue hecha por el emperador Justiniano para representar un poco la grandeza y su poder imperial, y quería hacer un edificio que no tuviera prácticamente precedentes anteriores, ¿no? que irradiara pues, un poco esa ambición. Y para ello recurrió a dos científicos, dos matemáticos que no tenían experiencia previa constructiva, y lo que plantearon es una solución, digamos, geométrica absolutamente compleja, sin precedentes en ese equilibrio espacial, y sobre todo que parecía que rozaba el límite de lo posible, porque no tenían esa experiencia previa. Probablemente si la hubieran tenido no se hubieran atrevido a una obra de esta magnitud, ¿no? Y hacen una cúpula, Mileto y Isidoro de Tralles, y hacen una cúpula que al poco tiempo se les derrumba, porque claro, Estambul es una zona muy sísmica, hay muchos terremotos, y se les destruye, y entonces la levantan con pues, unos cuantos centímetros, no llega, claro, unos cuantos centímetros, y entonces ya cambia, porque la cúpula primera, eso yo lo vi en un simposium que hubo en Estambul, dedicado a cúpulas, exclusivamente a cúpulas, y allí había unos ingenieros que demostraban que la idea inicial de estos geómetras y matemáticos era la cúpula formara parte de todos los
triángulos, o sea, ¿cómo se llaman? Las pechinas. Las pechinas formaba parte de la cúpula. Y así era inicialmente. Y entonces tenía 46 metros de diámetro. Era la mayor del momento y sería la mayor del mundo. Cuando se cayó, entonces sobre las pechinas levantaron la cúpula. Y entonces ya pasó a tener 30 y pico metros, ¿no? En lugar de los 46. Fue un alarde de construcción, como decía eso, que luego tuvieron que solucionar porque se derrumbó en un movimiento sísmico y fue el sobrino de uno de ellos el que levantó, que es la que vemos en la actualidad. Luego la tuvieron además que ir apuntalando con más contrafuertes y demás, sobre todo por todos los movimientos que ese edificio está sometido, ¿no? Todas las obras públicas cumplen una función y si están bien hechas, además, esa función la cumplen durante muchísimo tiempo porque son duraderas. Pero hay determinadas obras que, además de cumplir esa función, tienen un especial cuidado tanto en la construcción como en la concepción y adquieren una potencia que va mucho más allá del uso, ¿no? Construyen de alguna manera el lugar en el que se ubica, construyen una nueva referencia. Se dice, por ejemplo, que el puente construye el lugar, y es verdad, muchas veces el río hace el puente, pero el puente, a su vez, también hace una imagen del río, ¿no? Yo, como consejo a aquel que quiera entender y apreciar la estética en las obras civiles, lo que le recomendaría es que leyese varios libros que creo que son bastante importantes en este sentido. Uno de ellos es el libro que escribió Billington sobre el arte estructural, La torre y el puente, y por supuesto que lean el libro de Freycinet, escrito por José Antonio Fernández Ordóñez, Eugene Freycinet, que cuenta toda su vida y obra, y es interesantísimo. Yo he tenido la experiencia de que el libro tiene tal magia, tanto por el texto como por las numerosísimas y variadas fotografías, que pasando con el libro por la farmacia, el farmacéutico me dice: uy, qué libro, ya le llama la atención simplemente cuando ve el libro, y lo ojea y dice: yo quiero uno. El farmacéutico. El libro tiene la suficiente fuerza y esa variedad y simplemente así ojeándolo, de ver qué contiene. Lo he llevado al coro y todo el coro quiere un libro, porque dicen: uy, vaya tocho, o sea, qué maravilla, qué esfuerzo, qué recopilación tan importante y qué bien ilustrado, vaya trabajo. Ha sido eso, lo da el propio libro. O sea, no hay que hacer consejos, simplemente tener la oportunidad de acercarse a él, nada más. Sí, darle tiempo a que vaya, pues eso, como al hormigón que decía antes, ¿no? Que necesita su tiempo, del estar sumergido a salir a la luz, ¿no? Yo creo que el libro invita a viajar y a mirar con nuevos ojos. Yo, en el trabajo del día a día, la inspiración que más me empuja es la de colaborar en la divulgación de la ingeniería en general, ¿no? No solo entre la profesión, sino entre el público en general también. A mí el principal referente fue José Antonio, que fue mi maestro pues casi 18 años, hasta que murió en el año 2000, al inicio del 2000, en enero. Fue un placer, porque yo procedo del mundo de las artes y con él se entusiasmó conmigo por cómo a mí me interesaban desde el mundo del arte entender los procesos de construcción, de criterios de que se utilizan cuando se construye cualquier tipo de edificio, si son criterios constructivos, económicos, si son de productividad, o sea, y él se emocionaba de ver que una de las letras le interesara saber cómo se construía un puente, cómo se construye una cúpula, y entonces estaba admirado. Y me invitó a venir con él, a trabajar con él,
y estando dando clase yo en filosofía, pues cruzaba, porque está enfrente, y cruzaba sobre todo a llevar trabajos con los alumnos. Cuando él no podía dar clase por cualquier cosa, me decía a mí: Mercedes, me tienes que dar la clase. Y yo le decía: bueno, lo único que puedo yo darte de hoy para mañana es sobre mi tesis, porque era sobre las estaciones de ferrocarril, y como tenía material para estar hora y media dando la clase, ¿no? Digo, esto lo puedo hacer. Después, cuando seguíamos el curso, digo, pero me tienes que avisar con tiempo para menos tener yo material. Y entonces me decían: Mercedes, voy a estar fuera y me tienes que dar la clase. Digo, ¿y dónde estás? Dice, me toca la cúpula del Brunelleschi. Y yo digo, vale, pues yo de la cúpula del Brunelleschi media hora puedo hablar, pero hora y media imposible. Para después poder explicar la cúpula del Brunelleschi, pues me habré podido leer como mínimo 20-30 libros exclusivamente de la cúpula del Brunelleschi, la de San Pedro y la de Londres. O sea, ha sido estar en la escuela como estar 36 años de oposiciones, todo el día estudiando, porque era muy exigente y muy variado, porque claro, cada semana era un tema, igual que pasa en el libro, ¿no? Y entonces tenías que estar bien informada, y sobre todo porque luego enfrente tenías a 400 estudiantes sentados en el aula y salían muchas preguntas y no podías estar sin poder responder, ¿no? Entonces, pues requería estar más tiempo en la biblioteca, en la escuela. Yo pasé más tiempo en la biblioteca que en el aula y que en el despacho, sí. Para mí, yo tengo dos referentes que ambos los dos son ingenieros humanistas. El primero es Julio Martínez Calzón, con quien aprendí a proyectar, que es un ingeniero que tenía una capacidad creativa y que siempre daba muchísimas soluciones a los problemas, y cada una de las soluciones siempre tenía asociada una manera de construir, ¿no? Unos procesos de construcción. Y el segundo es Miguel Aguiló, que si Julio me enseñó a proyectar, Miguel me enseñó un poco a pensar, porque siempre ha tenido esa capacidad de incidir en los aspectos analíticos y críticos y hacer que necesariamente profundices en los temas. No dejes de leer. Yo aconsejaría a cualquiera que saliera ahora de la escuela a que se siguiera formando. Tienes que seguir la profesión de lo que quieras ejercer, se aprende trabajando y se aprende a lo largo de toda tu vida profesional. Bueno, yo creo que el estudiante que sale de la escuela sale formado, tiene unas herramientas con capacidad para poder discernir en la multiplicidad de opciones que le puede dar la vida, cuáles son las que a él más le convencen. Siempre será un aprendizaje, una puesta en práctica de eso que ha aprendido. Yo recuerdo cuando íbamos a los viajes de prácticas y veíamos íbamos a ver obras que estaban en construcción, casi siempre eran de José. Nos preguntaban los que habían sido estudiantes nuestros que estaban trabajando, a lo mejor haciendo el túnel para el AVE en Sevilla, ¿no? Y decían, bueno, que lo que les había servido el entender y el haber aprendido en la escuela para lo que estaban haciendo, que era pilotaje. Y decían, oye, ¿tenéis los apuntes de eso? Que se me ha olvidado ya cómo se pilota. Y de repente veías que la práctica te lleva por otros sitios, ¿no? O sea, pero vamos, que sí, el tema de partir con una conciencia y con una sabiduría y unos temas, una profesión. Luego las salidas son múltiples y eso es una segunda parte en donde ya está el ser de cada uno, ¿no? De los intereses, las pasiones e incluso pues a veces hasta cosas que ni se tiene preparado y que suceden, ¿no? Que se le ponen a uno delante, ¿no? Y se mete por ahí a investigar, ¿no?